Estamos en comunicación ya con la licenciada María José Sepúlveda. Roxana Bazán la saluda. Buenas noches, licenciada. ¿Cómo le va? Hola Roxana, ¿cómo está? Buenas noches. Bien, bueno, nosotros acá, tratando de hablar sobre fibromialgia, le comentaba a la gente que el día 12 fue el día de la fibromialgia y hacíamos una presentación y decíamos, es una enfermedad que tiene que ver con lo físico, con lo mental, es una mezcla de ambas cosas. La gente que tiene esta enfermedad, ¿inventa los dolores? Ay, qué pregunta. ¿Cómo arrancamos, Es- eh? Escúcheme, a ver cómo arrancamos el Claro, tema porque de, a mí de me la pasa que yo por ahí simulación. hablo con muchos familiares, por sobre todo, que tienen alguien en la familia que tiene fibromialgia y dicen, no, pero si no le duele nada, ya la llevé a todos los médicos, no tiene nada, tiene todo pasa por la cabeza. Ahora, uno no se enferma ni sufre porque quiere. Escúcheme, primero la fibromialgia, yo de hace muchísimo tiempo, digamos, solamente que fue cambiando los nombres en función, digamos, de nuevas nomenclaciones médicas. Entonces, en este último tiempo, desde el año 1992, está reconocida por la Organización Mundial de la Salud como enfermedad y le pusieron el nombre de fibromialgia, que significa dolor en las fibras musculares. Fibromialgia, bueno, estas tres palabras significan esto. Está, o sea, reconocida como enfermedad, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué la nombran o la denominan como una enfermedad invisible? Porque hasta la actualidad no hay un estudio médico, no hay una resonancia, no hay una radiografía, no hay un estudio de laboratorio que conste que la paciente tiene fibromialgia. O sea que a la enfermedad se la hace por descarte de otras enfermedades. Bien. ¿Por qué? Porque el paciente empieza con un dolor crónico generalizado, digamos, o con trastornos gastrointestinales y va al gastroenterólogo, o con problemas neurocognitivos y va al neurólogo, o con problemas en el... son más de 200 los síntomas que tiene la enfermedad. Un O montón. sea, es un médico clínico o un reumatólogo quienes, digamos, tienen que tener como la visión, digamos, más como integrada de qué es lo que esta patología. Porque si empezamos a tratarla con todas sus diferentes manifestaciones, pues eso se demora mucho el diagnóstico. Siempre es muy tardío generalmente cuando lo encontramos en una fase ya como más avanzada. Los criterios diagnósticos para una fibromialgia es tener un dolor generalizado, se llama músculo esquelético, por más de 3 meses, es lo que se dice, ¿sí? Que la persona tenga por 3 meses un dolor en diferentes partes del cuerpo que no se haya podido resolver. No es un Bien. dolor agudo que comienza y que termina, sino un dolor que está persistentemente en la vida de la persona. O sea, puede ser Por que lo hoy tanto, arranque como un dolor muscular, mañana como un dolor de huesos, pasado, pero va mutando el dolor. un dolor de las piernas, de los pies, de la cabeza, del cuello, de la cervical, de las migrañas, gastrointestinales, colon irritable, problemas en la piel, visión borrosa, o sea, toda la parte también neurocognitiva que se produce, ¿sí? Bien. Entonces, son diferentes dolores y malestares que presenta la persona por más de 3 meses de evolución, sin una resolución, digamos, no es que, y acompañado de algo que es muy importante, que es la fatiga crónica. Este cuadro de fatiga también es como que la persona duerme, digamos, las 8 horas o las 7 horas y no tiene un sueño reparador debido a las múltiples dolencias que tiene. Y obviamente que esto afecta a lo que es fundamental, que es la parte del sueño. Entonces los pacientes llegan con días y días sin poder dormir, ¿sí? Y también, obviamente, con pacientes con dolor crónico, con fatiga crónica, con trastornos en el sueño, con problemas neurocognitivos, también se afecta la parte del estado de ánimo, o sea, todo lo que es ansiedad, depresión, estrés, ¿entiende? Bien. Entonces, no es que el paciente lo inventa, el dolor es que es fundamental poder validarlo porque el dolor es algo subjetivo. El dolor es, bueno, lo que te duele, y lo Claro. que te duele es lo que refiere el paciente, ¿entiendes? ¿Qué dice? Que estás inventando porque no hay un estudio que te diga, no, este paciente tiene fibromialgia, se lo hace por descarte, como te digo, de otras enfermedades, ¿sí? Entonces, no es tal cosa, bueno, no es artritis, no es artrosis, no es esto, no es lo otro, no es lo otro. Entonces, estos criterios, digamos, son como 5 importantes, pero en sí tienen cada uno muchísimos otros más que te digo que llegan a ser más de 200 los síntomas de la enfermedad. Y se da más en mujeres, o sea, de 10 personas, 9 son mujeres
generalmente de la edad productiva y adulta, y uno es un hombre o un niño o adolescente, ¿sí? Entonces se da en personas que tienen una carga emocional y social, en personas muy exigentes con ellas mismas, que son muy perfeccionistas, que tienen dificultades para delegar, dificultades para poner límites, y esto, bueno, tienen que ver también con situaciones traumáticas que han vivido, que esta es la parte emocional, digamos, de la enfermedad. Situaciones mal Perdón, no gestionadas le por un entendí, estrés. no le entendí. Entonces esto se da en adultos, ¿no se puede dar en niños o en adolescentes? Aparece, te digo, en niños y en adolescentes un Ah, mínimo porcentaje. mínimo, pero tiene que ver con Sí, esto, con el estrés y el conflicto. con el estrés, con el conflicto, con algo que se dispara a nivel del sistema Con nervioso algo no central. Por resuelto eso, muchas veces. por eso se Bien. llama como ahora en estas últimas investigaciones, es como que la fibromialgia está dentro de las enfermedades que se llama de sensibilización central. Hay algo a nivel como químico del sistema nervioso central que gatillo, disparo, desregula, ¿sí? O algo que lo dispara, digamos. Entonces, bueno, comienzan las diferentes dificultades o las crisis o los brotes de enfermedad que le llaman las pacientes, ¿sí? Y que generalmente esos brotes o crisis tienen que ver con algún impacto emocional, algún conflicto, alguna pérdida, algún trauma, algo no resuelto, algo que se reactiva en la memoria de algún evento pasado, alguna situación de lesión, de trauma, de alguna operación. Generalmente el paciente queda con una hipersensibilidad. Y esa hipersensibilidad también es a los ruidos, a los sonidos, a los olores, a la ropa, al peinarse, o sea que limita la vida funcional de la persona, digamos, todos los aspectos de la vida. Se llama las actividades de la vida diaria. Ahora, una vez que se detecta esta enfermedad, ¿tiene cura? Esta es una enfermedad crónica, o sea, Bien. de tener cura, no tiene cura, pero sí pues, se puede lograr un mayor bienestar, que es lo que yo en el hospital vengo trabajando con las pacientes hace más de 12 años en la unidad de fibromialgia, ¿sí? Pues yo soy psicóloga, soy coordinadora del área de fibromialgia, de los grupos terapéuticos de fibromialgia, y se vio, digamos, que muchas de estas pacientes, en el estado en que llegan las primeras consultas y cómo están después de 2 o 3 meses, porque es fundamental integrar un grupo de pares, alguien que te valide, alguien que te entienda, alguien que sienta lo mismo que la persona está sintiendo, ¿sí? Porque ¿qué es lo que pasa? La persona llega con mucha frustración porque como que siente que no le funcionan los medicamentos, que en la familia no le entienden, que empieza a faltar en el trabajo, hay mucho ausentismo, hay poca productividad, hay limitaciones físicas como dolor, rigidez, fatiga, ahí están las dificultades cognitivas que también afectan la atención, la memoria, la concentración, y también estas personas pueden sufrir riesgo como de discriminación en el trabajo, Claro. ¿sí? O no hay como empatía a estas personas que tienen esta No, y dificultad. aparte se empiezan a alejar del Entonces, núcleo familiar también. claro, se comienzan a ligar del núcleo familiar, del núcleo social, todo lo que es interpersonal y comienzan a aislarse. ¿Qué pasa? Cuando se comienzan a aislar, después aumentan de peso y el dolor generalmente, ¿qué pasa? Cuando uno tiene una experiencia de dolor, uno se queda quieto y el Sí. quedarte quieto te duele más todavía, digamos. Entonces, como que no es la solución el quedarte quieto y el aislarte. Aumentás de peso, mayor rigidez, mayor dificultad, más desconexión con el afuera, y ahí es cuando comienza, digamos, también el cuadro de ansiedad y de depresión que presentan las pacientes. Por eso es Ahora, importante, en el grupo que sí. ustedes tienen en el hospital, cuéntele a la gente cómo trabajan, de qué manera ustedes tratan esta enfermedad, cómo se lleva y cómo han salido adelante las personas que están. Porque parecería que aquel que le detectan fibromialgia es como que, bueno, ya es lo que me tocó, así voy a estar. Y es como que usted dice, una cosa lleva a la otra, la depresión que se suma, la ansiedad, todos los síntomas, como que no ven la luz, no ven el horizonte, no ven el más allá. Pero de repente llegan a un lugar, por lo menos para nosotros que conocemos cómo funciona el hospital, llegan a un lugar en donde hay un montón de gente que tiene la misma problemática Claro. y se empiezan Entonces, a como contagiar de un montón de esperanzas, no solo a contagiar y a totalmente, comentar sobre sus dolores, que por ahí es lo que muchas veces en el ambiente familiar cansa. Y tristemente yo lo totalmente, digo y desde muy ese lugar agobiante. porque también viene una segunda parte que es la de la familia, lo que son los hijos, el marido, la mujer, el ambiente
paciente íntimo es el que comienza a sufrir el desgaste del desgano. Sí. Porque esa es la realidad. Es muy desgastante, sufre mucho. Uno puede agobio, entender el dolor están de un familiar, cansados de pero las quejas, no sé si aguanta el claro, desgano, las pocas ganas de permanente. salir. Totalmente. Bueno, escúchame. El paciente, yo generalmente hago las admisiones. Esta admisión, que es una primera consulta, el paciente que va por primera vez a la institución ya con el diagnóstico de fibromialgia, porque no tenemos en el equipo actualmente, no tenemos reumatólogo, que es la rama de la medicina que hace el diagnóstico, ¿sí? Eso ya es la base, tienen que ir con el diagnóstico. ¿Sí? Tienen que ir, porque al no tener, ahora actualmente no tenemos un reumatólogo que antes teníamos, bueno, ahora no tenemos, tienen que ir con el diagnóstico, ¿sí? Sí. También lo puede hacer un neurólogo o un médico clínico que tenga, digamos, la información en el tema, ya puede hacer una presunción de que sea una fibromialgia, pero generalmente la hace el reumatólogo. Bien. Entonces, el reumatólogo ahí me indica a mí, generalmente yo trabajo con varios reumatólogos de diferentes hospitales, entonces ellos me indican qué tipo de fibromialgia es, si es leve, si es aguda, si es severa, si es, bueno, aparte vos ves entrar a la persona y te das cuenta cómo entra, en qué estado, si va acompañada, si no va acompañada, si entra en silla de ruedas, si tiene autonomía. Entonces esto ya también nos da un índice de qué es lo que yo puedo hacer con esa persona. Entonces ahí, digamos, después de esa primera entrevista, la paciente se integra a los grupos terapéuticos, obviamente que hay, no todas están para de primera instancia ingresar a un grupo terapéutico, porque digamos, si viene una paciente sin dormir una semana, con un estado de angustia, de llanto permanente, obviamente hay que como compensar ese cuadro primero de angustia, de malestar, de que pueda dormir y después integrarlo a un dispositivo terapéutico, grupal, digamos, ¿sí? Entonces, una vez que la paciente está bien, quizás, bueno, ya puede entrar a una terapia de grupo. Y en la terapia de grupo, bueno, hacen actividad física, hay charlas de nutrición, hay terapia ocupacional, hay terapia cognitivo-conductual, terapias de relajación, que es lo que la parte que a mí me corresponde, digamos, ¿sí? Mindfulness, hay actividades recreativas como teatro, por ejemplo, ahora vamos a implementar las clases de canto, de música, todo lo que, digamos, tratamiento, digamos, no farmacológico que ayuda al bienestar psicofísico de la persona. Licenciada, acá me preguntan la base de esta historia, porque uno por ahí vincula la fibromialgia con gente adulta mayor. Me preguntan, ¿van gente joven a los grupos? Sí, van gente joven, gente de 25 años. Tengo una madre y una hija actualmente, y en algún momento vi una abuela, una hija y a una nieta, que ahí se ve si está en estudio esto, ¿no? Si es un factor genético o es un factor como aprendido, porque uno como que aprende de las experiencias y las vivencias familiares, de donde va creciendo. Entonces eso está también en estudio para ver si es algo que la persona aprendió desde su familia, por imitación sería, o por comportamiento vicario, sería porque estoy viendo que mi papá o mi mamá o mi abuela se manejan de esta manera y cómo es la respuesta al dolor que tengo también, ¿sí? Entonces, o por modelaje se dice también, entonces como que sí, hay que ver, y primero es el criterio médico, de que la paciente tenga esta patología, ¿sí? Y a partir de ahí se comienza a trabajar en estos otros dispositivos que, bueno, muchas veces, bueno, se hacen charlas también a los familiares. Bueno, ahora que estamos en el mes de mayo, que todo el mes de mayo se hace más que nada, más que celebración, es una conmemoración y visibilización y concientización de esta enfermedad, ¿sí? Entonces, bueno, hay muchas actividades en el mes de mayo con respecto a esto. Charlas a los familiares, charlas para los cuidadores también. Entonces, bueno, está la fundación, que también es un pilar muy importante. Bueno, también se hacen muchas actividades recreativas, hay yoga, también relajación, actividades artesanales, hacen muchas artesanías. Y después también la idea es que estas pacientes, una vez que se puedan lograr superar, digamos, las primeras esas etapas de dolor, puedan poder reinsertarse a la vida laboral, a la vida productiva, porque se da generalmente en mujeres entre 40 y 60 años, son la mayor tipo de consultas sobre esta problemática. Pero sí hay mujeres de 30 y tanto y de 20 y tanto que también han consultado, son las menos, pero generalmente entre los 40 y los 60 años, que es una etapa en la cual la mujer todavía tiene una vida laboral. Lo que me dice de los 40 y los 50 es una edad como muy especial en donde se suelen dar muchas cosas, ¿no? La premenopausia, la menopausia, los cambios hormonales. ¿Tienen que ver con esto también o nada tienen que ver?
Sí, también tiene que ver con toda esta cuestión, digamos, de cambios también, ¿sí? De una persona que si pudo tener un hijo o no pudo tener un hijo, si tengo un hijo que ya se va de la casa ya, tiene que ver con todos estos cambios también, ¿sí? Pero evidentemente tiene que ver con ese perfil de la mujer que no tiene límites, que no pone límites, que es perfeccionista, que es obsesiva, que lo quiere hacer todo ella, como yo le llamo el síndrome de la mujer maravilla, que todo lo quiero hacer ya y ya todo y ya esto, que está muy condicionada por los mandatos, de los deberías, que si no lo hago me siento con culpa. Entonces es un poco sacar un poco, trabajar con el sistema ese sistema de creencias que cada una trae. ¿Y por qué ¿Sí? se da también en Y personas solitarias, en personas que por ahí no son muy amigueras, no son de salir de su casa? También tiene que ver con qué. Porque bueno, por y ahí tiene una que ver persona con todo, hiperactiva, uno dice, bueno, sí, después de su y bueno, hiperactividad, de tener todo esto, estas cargas de mujer maravilla, como usted dice, de repente sí. también se da en gente que por ahí no es tan sociable, que tiene una Sí, vida bastante escúchame, retraída. hay una situación que yo lo vengo estudiando a lo largo de 12 años que hace que esté esta unidad en el hospital y yo veo mucho en la parte obviamente emocional, que es la que a mí me corresponde, y hay muchas situaciones de abuso de diferentes índoles en personas de que cuando han sido chicas, ¿sí? Ujú. O cuando fueron adolescentes. Por eso, cosas que no se han podido hablar adecuadamente, situaciones que no se han podido gestionar por otros medios. Entonces, todo esto no resuelto, no elaborado, en algún momento de la vida como que hace como eclosión, digamos, hace como su debut sería, ¿sí? O sea que no necesariamente una persona, porque viva sola, no va a tener fibromialgia, ¿entiende? Sí, muchas Bien. mujeres por su condición Siempre de hay que un tienen causal fibromialgia, emocional que hace que esta enfermedad salga. sí hay una causa que la dispara. Puede haber una predisposición, Bien, ¿sí? Puede haber una predisposición, pero yo tengo, por ejemplo, en el hospital, 3 hermanas que claro. tienen fibromialgia, En ¿entendés? O ese sea, caso, la y hay, predisposición es genética. claro, hay una predisposición porque también tienen, las tres tienen diabetes, porque también esta enfermedad va acompañada, puede ser primaria, cuando es solamente fibromialgia, es este dolor permanente, crónico, generalizado, con insomnio, con los problemas neurocognitivos, y secundaria es cuando está acompañado, por ejemplo, con artrosis, con artritis, con celiaquía, con diabetes, con hipertensión o con otras enfermedades que se llaman comorbilidades. ¿Sí? Bien. Entonces, una persona que esté aislada no está exenta de que tenga fibromialgia. Es más, muchas prefieren y muchas están en crisis con las parejas porque, bueno, hay mucho descreimiento de esto. Bueno, y son mujeres que, bueno, se comienzan a evaluar la situación de familia, de pareja, de lo que no pudieron hacer justamente por ocuparse demasiado de los otros. Entonces es un momento como bisagra entre los 40 y 50 y 60 años, ¿entendés? Es un Sí. momento en el cual uno se pregunta el sentido de la vida, qué sentido tiene esto, qué lo que hice de mi vida, es un momento de replanteos, ¿sí? Y ahí, bueno, comienzan a sacar y a curarse, digamos yo, de esas emociones y comienzan a como a liberar cargas. Y uno ve, por ejemplo, cuando llegan pacientes nuevas, cómo llegan y ven a otras pacientes que tienen más experiencia en las terapias. Entonces, como que eso es un motor como de esperanza y de motivación, porque son pacientes que las ven activas, que levantan, que hacen la actividad física de otra manera, porque una cosa es la actividad que hace una paciente que recién comienza, ¿sí? Con cierto cuidado, con cierto límite, digamos, y otra paciente que está como más avanzada. Y en la Fundación de Fibromialgia Tucumán, ahí también se reúnen los días miércoles, pero a hacer toda esta parte, digamos, que sería más como recreativo y que también hace muy bien a lo social fundamentalmente, porque después se van armando esta cuestión, digamos, de salir a tomar un mate, salir a tomar un café, salir a hacer una caminata, ¿m? Que también las une mucho más a ellas y les da otro sentido también a La, esto que la no se pregunta del sienten como millón, por qué se da discriminadas. en mujeres? ¿Por qué mujeres? Y bueno, se dice que es una cuestión de género y porque hay una prevalencia en que a la mujer le pasa, mira, de 10, como te digo, de 10 personas, 9 son mujeres. Es como que a la mujer, quizás por una cuestión social, por una cuestión cultural, la mujer maravilla, la mujer que hace todo, ¿sí? Mandatos, Este, culpas. claro, claro. El tema también hormonal yo creo que influye muchísimo, los mandatos, la culpa, la mujer que tiene que tener la casa limpia, tiene que trabajar, tiene que ser exitosa, tiene que tener todo ordenado, ocuparse de los hijos, ocuparse si está enfermo, o sea,
toda esta multitarea que tiene que ver con el Sí. tema de la mujer, la comida, esto, lo otro, todo lo que tiene que ver. Aunque hay también varones, ellos lo expresan de otra manera. Hay Yo le pocos escucho hablar varones y que tú... digo, por ejemplo, en estas terapias se puede sumar el tema constelar. Las constelaciones familiares creo que ayudarían un montón a romper esas cadenas de mandatos. Ya yo tuve algunas experiencias, algunas, y yo en lo personal, Sí. muy buenas, otras no tan buenas, siempre y cuando sea dada por un profesional de la salud, sería posible, digamos, ¿sí? Bien. Pero bueno, yo digamos como que no está como avalado por el Colegio de Psicólogos, digamos, el tema de constelaciones hoy en día. Bien. ¿Entendés? Un tema que, bueno, que hubo mucha complicación con personas que hicieron constelaciones y complicaron la salud mental de la paciente, porque después que vos abrís un campo determinado y hablás, aparecen antepasados y situaciones de secretos o lo que sea, y después tenés que saber cómo ordenar y cómo, digamos, contener y cómo cerrarle y cómo mandar a esa persona como más armada a su casa, digamos, ¿sí? Siempre y cuando sea en un contexto cuidado, controlado y continuo de tratamiento y de terapia, ¿sí? Bien. Ahora, tengo otra, que esto me parece sumamente importante que lo tratemos. ¿Cómo tratamos al entorno? Al entorno de la paciente, porque el entorno, yo como lo decía hace unos minutos nada más, el entorno llega un momento que se cansa de mamá todo el día enferma, mamá todo el día durmiendo, mamá todo el día cansada, mamá todo el Bueno, día pues te digo, la renegando. paciente tiene que hacer cosas y lo que yo digo, la cama es para dormir y nada más. Ahí yo veo pacientes, por ejemplo, hoy o mañana es un día de terapia, y las pacientes llegan a las 7:30 con el frío que hacen. Hoy había 20 pacientes para las terapias, por ejemplo. Bien, ¿Entendés? Bueno, porque es un alivio también para la familia saber que va a un lugar que va a estar 4 horas o más, porque después se van a tomar un café, después se van a tomar un desayuno o a almorzar. Entonces, como que la paciente está ocupada generando, creando, produciendo. bien. Entonces, como que yo creo que esa es la salida, la terapia, la parte terapéutica, ¿sí? Y no tener al paciente encerrado en casa sin quejándose permanentemente, porque bueno, obviamente sabemos que a todos les duele, pero lo que tratamos de no quedarnos entrampados en la queja, ¿sí? Sino en Claro. lo Y de que no cada uno en su cargar condición, qué es lo que con ese puede dolor y hacer. con esa Claro, queja a los claro, hijos, a la pareja. claro, porque es muy desgastante, como te digo, para la familia. Y la persona vuelve a la casa con otra energía, sí o sí, una vez que sale, o por lo menos a caminar, a dar una vuelta, o hacer algo que le disfrute generalmente, o que le genere un mínimo de placer, la persona ya vuelve diferente a la casa. Entonces, como que lo más importante para mí son estos tratamientos, las terapias grupales, la fundación como grupo de red de contención. Yo creo que son uno de los pilares más importantes, y la actividad física. Porque, ¿qué tendemos Exacto. a pensar? Mira, cuando nos duele algo nos quedamos quietos, y como te decía anteriormente, nos quedamos en la cama. Eso genera todo un circuito vicioso, digamos, de mayor dolor, de mayor molestia, de mayor aislamiento, menos contacto con lo social, menos contacto con lo familiar, aumento de peso, ¿entendés? Mayor Sí. depresión, mayor ansiedad, ¿entendés? Entonces, como que la idea es revertir ese circuito, ¿sí? Comenzar a hacer de a poquito, ¿entendés? Bueno, hoy te quedas 2 horas, mañana te quedas más 3 horas, y bueno, son diferentes, y hoy en el grupo estoy totalmente como con alegría, digamos, en esta situación, digamos, de trabajo, porque en el equipo se incorporó una fonoaudióloga, porque también los pacientes tienen muchas dificultades en la parte de la cara temporomandibular, el bruxismo, por ejemplo, los dolores cervicales, Ay, el y se bruxismo, qué incorporó cosa que también. tiene que ver con no sé qué, pero a mí me pasa. Yo en mi vida tuve bruxismo y me di cuenta que bruxo, pero no por mi marido, Ajá, porque evidentemente no me chillan los dientes, pero me he detonado las muelas. Y me bueno, dijo el dentista que tiene que ver exactamente. con la presión que ejerzo de noche. Evidentemente duermo tan Bueno, tensa que es la tengo tensión, es tan la apretados los ansiedad, dientes que no, el gesto del bruxismo no es necesario. O sea, el cruje, porque por exacto. ahí uno dice, pero a mí no me crujen los dientes. No, no, te Claro, tienen que bueno, pero crujir. Por escúchame, ahí lo hay apretás muchas. tanto que te Claro, entonces ahora se revienta. incorporó, hace la semana esta se incorporó una fonoaudióloga, entonces ella también está haciendo unos ejercicios para que ellas, digamos, puedan hacerse, y masajes también en la cara, justamente Claro. por todo esto Para que también relajar la parte afecta a toda la parte. articular. Relaja, porque muchos pacientes hasta se les va deteriorando mucho las piezas dentarias. Sí.
Entonces, como que eso es fundamental, es otro de los síntomas, ¿entendemos? Y el psiquiatra, que es una pieza fundamental para fundamentalmente las primeras etapas del paciente que no puede dormir, que pueda dormir. Porque si vos no puedes dormir es lo que te afecta toda la actividad durante el día. ¿Sí? Obviamente que se trabaja la disciplina en el sueño, a tal hora dormirte siempre, si tenés que tomar alguna medicación, tomar a tal hora, apagar pantallas, todo lo que se llama higiene del sueño. Ay, Digamos, sí, todo lo que nosotros hemos hecho un hacemos programa es hermoso, licenciada, sobre eso, sobre el cómo prepararnos para dormir. Qué importante sí, que es la ceremonia del ir a dormir, el es cómo un buscar un ritual. ambiente relajado, cómo relajarnos de la pantalla, del celular, del televisor, cómo buscar el ambiente hasta con los aromas. Hemos Sí, hecho el año pasado todo. lo Es importante que como es que el contexto de la sí, cama. porque sabes que los sentidos van para otro lado, ¿entendés? Como Sí, si hay un aroma o una música despacito, apagar las pantallas, que la cama esté cómoda, ni cálida, ni fría, ni muy caliente, ¿sí? El hecho también de los pensamientos, que voy pensando, con qué me acuesto pensando. Y justamente ya estábamos dando un curso sobre el tema este, digamos, sobre dolor crónico y fibromialgia, y transmitía, recordaba esto, que una de las psicólogas decía, bueno, antes de dormir, bueno, tratar de agradecer 3 cosas que hice bien en el día, porque eso como que la mente ya relaja, claro. ¿sí? Y si que puedo las anoto también, ¿sí? Y me fue bien en esto, porque es justamente los pensamientos rumiantes, negativos, anticipatorios, son los que nos complican esta cosa de la ansiedad que no podemos después, que nos genera ese insomnio de conciliación. Y cuando nos levantamos, también hacer lo mismo, ¿sí? Levantarnos con ese gozo, con esa alegría de decir, bueno, hoy agradezco esto otro y agradezco esto otro, digamos, ¿sí? Que puede Exacto. ser cosa de decir, bueno, voy a tomar un mate, voy a tomar un café, voy a encontrar con alguien hoy. Sí, 3 cosas, yo creo que eso también te predispone la actitud a cómo va a ser también tu día. Entonces son como ítems así para decir a la noche qué hago y a la mañana qué hago, y es como que uno va reseteando también el cerebro con todas estas autoafirmaciones positivas. Exacto, y si tenemos pensamientos negativos, los vamos abstrayendo, los vamos corriendo de lado y pensando en algo Los lindo. sacamos de fuera y si Los son sacamos muy del rumiantes, eje como para que no sea el centro. los escribimos porque es como que viste que el cerebro siempre se va a lo negativo. ¿Sí? Sí, Una habilidad del cerebro de irse siempre a lo negativo. Por ejemplo, hice hoy 10 cosas, pero me salió bien, digamos, y me salió una mal y el cerebro tiende a ir a esa negativa, claro. a esa negativa, a esa negativa. ¿Sí? Entonces, como que bueno, le escribimos la situación y nos focalizamos en las positivas, ¿sí? Así es. No quiero dejar pasar porque ha mencionado la palabra ansiedad muchísimo y quiero que hablemos acerca de la ansiedad como un signo del tiempo en el que vivimos, porque sé que ustedes también han estado tratando este tema y que me decía de que inclusive lo habían reeditado varias veces Sí, y sí, lo han sí. estado Este lo tratando. replicamos Contame cómo es la nuevamente porque, actividad que han bueno, estado haciendo en el hospital y cómo va a continuar. sí, esto, bueno, esta actividad sobre el tema de ansiedad está dentro de un dispositivo que se llama Escuela de Pacientes, que funciona los días viernes en la institución. Escuela de Bien. Paciente es como un módulo que se creó en el hospital justamente para educación al paciente, ¿sí? Al paciente hay que educarlo sobre una condición crónica de salud que tiene. Dentro de esa escuela de pacientes hay obviamente pacientes con otras patologías, con diabetes, con hipertensión, con celiaquía, con obesidad, por ejemplo. Bueno, yo soy, bueno, en la parte de ese dispositivo escuela de pacientes, que son los días viernes, de 10 a 11:30, Bien, bueno, yo me ocupo de la parte de los temas de psicología. Y bien. me propusieron un tema que siempre me piden, que es el tema de ansiedad. Entonces, bueno, ahí qué es lo que hice. Bueno, generalmente diferenciar de lo que es la ansiedad normal y de lo que es una ansiedad patológica, ¿sí? Sabiendo que la ansiedad es una emoción universal, que lo tenemos todo, que es ancestral, que nos acompaña desde que nacemos y nos va a acompañar siempre, que su función es proteger a la persona de posibles daños o peligros, de alguna manera, ¿sí? Bien. Que tiene que ver con la supervivencia, o sea que la ansiedad no es mala en sí. Por ejemplo, yo quiero cruzar la calle ahora y me viene una moto encima, si me genera algo de ansiedad, de inquietud, de intranquilidad, es como que, ¿sí? Y después que pase ese evento y me cuido y esa ansiedad tiende a bajar, ¿entendés?
Bien. como que ese estado de inquietud, de intranquilidad, de nerviosismo se eleva, esa sería la ansiedad adaptativa y sana, Claro, ¿sí? ahora, pero ¿cuál es Pero el la límite? ansiedad, ¿Cómo sabemos si ya nos hemos excedido de lo normal y ya estamos en algo bueno, patológico? y justamente cuando aparecen síntomas que aparecen en el cuerpo, porque la ansiedad se manifiesta en tres etapas diferentes. Primero, lo que como te digo, yo pensé anteriormente que me iba a pasar algo peligroso, mi cuerpo reaccionó, comenzó a latir fuerte mi corazón, me asusté, ¿entendés? Mi cuerpo me muestra algo y yo hago algo con mi cuerpo, que es correrme o huir de la situación para protegerme, ¿entendés? Bien, Cuando esta ansiedad es desproporcionada, ¿sí? Y afecta varias áreas de mi vida y no me deja salir por temor o evito hacer las cosas más importantes en la vida cotidiana, ya se habla que es una ansiedad patológica, ¿entendés? Si yo, bien. por ejemplo, siento que no voy a salir hoy porque tengo miedo que la moto me choque o que me roben esto, lo otro, o que tal y tal cosa, entonces ya dejo de ir a trabajar, dejo de salir, dejo de ir al supermercado, ahí estamos hablando de una ansiedad patológica, Bien. ¿entendés? Entonces, como que ese es el límite es cuando me genera una disfunción, un deterioro y una pérdida de la funcionalidad de las cosas que tengo que hacer en la vida cotidiana. Lo que usted me Y dice me dentro de roza los bastante trastornos a de lo que son ansiedad, las adicciones, ¿no? Cuando no lo podemos ¿cómo? controlar, ahí es patológico. Que roza bastante el límite de lo que son las adicciones en sí. Que cuando no lo podemos controlar es adictivo y esto es más o menos así. Cuando no lo podemos controlar es una ansiedad patológica. ¿O estoy equivocada? Claro, claro, claro. ¿Y cómo Y diferenciamos la ansiedad del ataque de sí, lo que pánico? pasa es que la ansiedad es una emoción, ¿sí? El tema de la droga, no quise meterme porque no es mi área, No, bueno, pues hablé de tiene que ver, adicciones, no sí, de tiene que drogas, ver porque hay con adicciones a un montón de o- cosas. o- Pero otros a factores, la sí. comida, por ejemplo. ¿Cómo diferenciamos la ansiedad del ataque de pánico? Sí, el ataque de pánico son crisis abruptas, repentinas, inesperadas, que te generan una serie de síntomas físicos que son como 14 los síntomas, ¿sí? Y fundamentalmente tiene que ver con el miedo a morir, el miedo a volverme loco o el miedo ¿entendés? Que me pase algo en la cual yo no me pueda defender. O sea que la persona siente que sus recursos personales no son, ¿cómo te puedo decir? No son válidos, no los voy a tener para poder protegerme. Porque ¿qué tengo? Tengo falta de aire, dolor en el pecho, cosquilleo en los brazos, creo que voy a tener un ACV. Por eso hay muchísima sintomatología física o sensación de hormigueo en las manos, que me Taquicardia. descompongo, que me desmayo, taquicardia, como te digo, el dolor en el pecho. Ah, Entonces, por eso las primeras consultas van generalmente a las emergencias porque la persona cree que va a tener un ataque de un infarto, exacto. ¿entendés? Entonces, como que, bueno, o la presión arterial es muy fluctuante, o muy baja o muy alta, ¿sí? Entonces, como que esto se da justamente porque la amígdala sería, no quiero entrar a términos muy como científicos, pero la amígdala, que es un centro de las emociones que está en las estructuras cerebrales, detecta algo como peligroso o amenazante, ¿entendés? Entonces como que interpreta que algo malo me va a pasar y manda señales al cuerpo y el cuerpo comienza a reaccionar y las reacciones que tenemos ante una situación de peligro es enfrentarlo, huir o quedarnos como paralizados de alguna manera, ¿sí? Que son estos Excelente. comportamientos muy primitivos o ancestrales que tenemos, ¿sí? Entonces, una crisis de pánico es eso. Y un trastorno de pánico son diferentes crisis en un mes por un tiempo determinado, ya es un trastorno de pánico. Pero crisis de pánico podemos tener por diferentes situaciones en la vida diaria, digamos. Claro. ¿Mm? Bien, entonces, pasemos en limpio. Para aquellos que quieran ir a los talleres y demás, ¿qué días y dónde? En el Hospital de Clínicas, Nuestra Señora del Carmen, Muñecas 2550, Sí. ¿sí? Yo estoy a partir de los días martes, miércoles, jueves y viernes en el aula de fibromialgia y los días viernes ¿En qué horario? específicamente yo llego a las 7:30 de la mañana a 2:30. Perfecto. Y a los días viernes es el dispositivo de escuela de pacientes, que por ejemplo este viernes ya estaría la parte de nutrición, digamos. Pero bueno, yo siempre estoy comentando los temas generalmente de manejo del estrés, gestión de las emociones, siempre temas, digamos, que aporten a todo lo que es la parte de psicología. Bien, para los que quieran ir entonces a Fibro, martes, jueves y viernes a partir de las 7:30, recuerden que Martes, tienen que miércoles y llevar el jueves, ¿sí? diagnóstico.
Eso es Sí, importante. exactamente. Que Llevar vayan con el diagnóstico como para que vean si pueden ser para que aceptados y veamos comenzar cuál los es el talleres. recorrido que le falta hacer. Por Exacto. ahí la paciente ya le dijeron que sí, que no, que esto, que en sí. Entonces, que vaya con el diagnóstico fundamentalmente, eso nos da mucho más chance de poder ubicarla en un equipo, digamos, de lo que ella necesita, ¿sí? Si tiene que ir más a las clases de nutrición, terapia ocupacional también ayuda muchísimo, todo lo que es la parte de la funcionalidad, por ejemplo, si hay un miembro del brazo, de la mano, del pie que no puede, ahí las terapistas ocupacionales hacen un hermoso trabajo para ir logrando esa funcionalidad. Entonces, como que de acuerdo a es muy personalizado el tratamiento. Y ahí está también la parte grupal, las técnicas de relajación, la terapia cognitivo-conductual, que es la que más ayuda en estos casos, y bueno, muchísimas otras cosas más que tienen que ver con el lograr el bienestar, más allá del Licenciada, me dolor, como te preguntan digo. que si tienen obra social pueden ir igual, pueden... Totalmente, no hay Bien, ningún problema. ¿Sí? bueno, Tienen que llegar, se tienen que anotar a la entrada, pero para la admisión de fibromialgia son los días martes, ¿sí? perfecto. Los Listo. martes. Los demás Licenciada, me días son las encantó terapias. charlar con usted, me encantó, muchísimas gracias, Bueno, hemos hablado, la verdad que muchísimo de todo esto, espero que a quienes están del otro lado, a los familiares que nos están escuchando, vean en esta oportunidad una gran ventana para poder ayudar a sus sí, seres sí, queridos, y que vean porque, una esperanza. exacto, Que vean una esperanza. Aparte, escúchame, si ustedes van, por ejemplo, siempre estamos pidiendo a los pacientes, porque ellos son, digamos, estamos en función de ellos, qué es lo que más necesitan, cuál es el mayor temor, o cuál es la mayor dificultad. Y bueno, muchos han pedido el tema de ansiedad, porque el miedo a volar, o el miedo a la lluvia, o el miedo al COVID, o el miedo a o sea, hay tantos temores como personas hay, imagínate. sí. Entonces, como que evidentemente también las clases se van acomodando en función de la demanda de los pacientes. Entonces, como que se lleguen los días viernes, ahí se los va a esperar. Los viernes es de 10 a 11:30, pero siempre antes me van a encontrar a mí ahí. Excelente, licenciada, la dejo, así descanse, muchísimas gracias por su tiempo y gracias por Bueno, ser parte de muchísimas esta gracias a ustedes. interconsulta. Espero haber sido clara en los conceptos, ¿sí? Y bueno, que el mensaje es que se puede con compromiso, primero saber que tengo algo, saber que quiero salir de algo, reconocer que algo está generando un obstáculo en mi vida, no puedo crecer, no puedo rendir mis exámenes, no puedo ascender de trabajo, no puedo enfrentarme a algo que considero peligroso o amenazante y que también me afecta otras áreas de mi vida. Entonces, bueno, es bueno pedir ayuda y bueno, están los grupos y los dispositivos estos a la función y al orden de quienes lo requieran. Empezar por algo, esa es la idea. Exactamente, Le mando un ¿sí? beso grande, licenciada. Bueno, un beso grande y saludos a todos ahí y cariños un beso grande a la audiencia también.